Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí, podemos abrir la palabra del Señor. Hoy tenemos el Salmo 132, un lindo salmo. Y bueno, antes de comenzar vamos a pedirle a Jesús su gracia y su favor. Amén. Señor, te pedimos por favor, ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Queremos, Señor, andar conforme a tu voluntad, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor. Por eso te pedimos, ayúdanos, Padre, en este momento. Bendice a los hermanos que van a estar escuchando, te lo pido, Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver este Salmo 132 que dice plegaria por bendición sobre el santuario. No dice quién es el autor, tal vez el mismo David, tal vez uno de sus hijos, pero sea quien sea, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo y pues leeremos así, con este entendimiento, este salmo, que es como vemos una canción gradual, un cántico gradual, lo cantaban en Israel. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 5, que podemos así como titularlo, El corazón de David por la casa de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a los ojos y mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Qué vemos aquí? En un tiempo, cuando David, desde su juventud, y Dios lo había escogido como rey, él puso en su corazón un fuerte deseo, él tenía en su corazón un fuerte deseo de construir una casa para el Señor. Sabemos que el Señor no se lo permitió hacer, pero le dijo que su hijo Salomón le iba a construir una casa. O sea, que le iba a hacer ese templo tan deseado por David. Y David trabajó, hizo todo lo posible para recolectar lo necesario, las maderas, el oro, la plata, bueno, todas esas cosas, para hacer después los utensilios. Todo lo recolectó para que su hijo pudiera verdaderamente construir y hacer realidad ese sueño que tenía David. Entonces vemos que comienza con una petición. Acuérdate, Señor, de las aflicciones de David. ¿Cuáles fueron las aflicciones de David? Pues él fue despreciado y criticado por su familia desde su juventud. Fue puesto en luchas de vida o muerte. Muchas veces estuvo entre la espada y la pared, pero Dios le daba la victoria en su gran misericordia. Fue acusado de traición, por eso Saúl lo estaba persiguiendo. Fue atacado por gente poderosa, fue despreciado por, por reyes, como Saúl, por ejemplo. Fue despreciado por personas que estaban a su lado, pero no le dieron el valor necesario. ¿Qué más vemos? Que vivió como fugitivo, hombre buscado. Él vivió en Filistea un tiempo. Era perseguido por Saúl y se tuvo que huir de su propia nación. ¿Qué más vemos? ¿Qué otra aflicción? Fue traicionado por personas cercanas. Su hijo lo traicionó, su amigo Ahitofel lo traicionó. Vemos que después, cuando ya Salomón tomaron la decisión de ungir a Salomón, también su hijo Adonías se quería levantar como rey. También era una traición contra el padre. ¿Qué más vemos? Enfrentó a muchos enemigos, su propia esposa le despreció. ¿Se acuerdan cuando Mical lo despreció por causa de que él danzó delante del pueblo, delante del arca del Señor, y ella lo despreció, lo menospreció? También fue criticado por muchas personas, por sus propios súbditos. Entonces, ¿qué vemos? Que era una persona experimentada en muchas aflicciones. Pero ¿qué nos recuerda estas cosas, mis amados hermanos? Nos recuerda que el Hijo de Dios, Jesucristo, que era de la descendencia de David, también fue muy afligido. Y sabemos que Cristo es llamado Hijo de David. En Mateo 1:1, en la genealogía del Señor, dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso, cuando leemos este salmo, tenemos que entender que no está escrito solamente para David, sino para su hijo, para el futuro Mesías. Es un salmo profético.
porque también el Señor Jesús sufrió muchas aflicciones como David, y aún más porque el Señor Jesucristo sufrió la cruz llevando nuestros pecados injustamente porque Él no hizo nada, pero lo hizo por amor a nosotros. Vemos en Hebreos 2:10 que dice así, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase, ¿en qué lo perfeccionó? En las aflicciones, para que pudiera cumplir su tarea, para lo cual Cristo había venido, llevar a la gloria muchos hijos, los cuales hoy somos nosotros por la misericordia de Dios. Y pues Él, ¿quién es? El autor de nuestra salvación. Si David pasó por tantas aflicciones, si Jesucristo pasó por tantas aflicciones, nosotros también vamos a pasar por muchas aflicciones, pero tenemos una gran esperanza que el Señor nos dijo, que estaré con ustedes hasta el fin del mundo, que el Señor, como David, dice, por muchas aflicciones he pasado, pero de todas ellas me ha salvado el Señor. Pues así nosotros tenemos esa confianza y esa esperanza que el Señor nos librará de todas las aflicciones. Amén. Y pues como vemos aquí, David había prometido al Señor que le iba a construir una casa. El Señor no se lo permitió, pero él hizo todo lo posible para que esto se hiciera realidad. El templo fue construido. Ese era el deseo de David. Pero ¿qué vemos? ¿Cuál era el deseo del hijo de David? De nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Construir morada en nuestros corazones. Una morada donde él pueda vivir, donde él pueda reposar. Porque él llama el lugar de reposo. David quería que el Señor reposara, descansara en su templo junto con su pueblo y que todo su pueblo pudiera venir a él, ahí al templo y adorarle, orarle, pues hacer sus peticiones, traer sacrificios. Pues el corazón del Señor es que nosotros seamos el templo del Señor para que Él pueda vivir ahí en su lugar de reposo y nosotros podamos juntamente con el Señor habitar para siempre. Ven cómo desde la antigüedad Dios nos había mostrado a través de David lo que quería hacer el Señor a través del Mesías. Es hermoso. Pero nuestra tarea ahora, nosotros no tenemos que construir un templo, pero tenemos que tener el mismo corazón que tenía David. Y tenemos que cuidar esta morada que Dios ha hecho en nosotros, en nuestros corazones. Tenemos que mantener esta morada limpia, pura, en santidad, en justicia, para que Cristo verdaderamente pueda reposar en nosotros. Vamos ahora a leer desde el versículo 6 al 9, que dice así. He aquí, en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder, tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Vamos a detenernos aquí y pues le pondremos a esta porción nuestro corazón por la casa de Dios. Si veríamos al principio el corazón de David, ahora tenemos que ver nuestro corazón al respecto de la casa de Dios. Dice aquí el salmista, en Efrata oímos. Es interesante, pues, ¿qué oyeron en Efrata? ¿Qué lugar es Efrata? Bueno, Efrata es Belén, donde nació David y donde sabemos que nació Jesucristo. Vamos a ir a Miqueas 5:2, dice así, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor había profetizado de que en Belén, en Efrata, iban a ser el Mesías, que era descendiente de David, que también nació en Belén. ¿Y qué ahí escuchamos? Escuchamos, no nosotros, pero sí los pastores, estando en Belén, escucharon que había nacido el Mesías.
el momento, en Lucas 12 se cuenta esta hermosa historia del nacimiento del Señor Jesucristo y cómo vinieron los ángeles y le dieron las buenas nuevas. Ahí en Efrata escuchamos, dice aquí, lo oímos y lo hallamos en el campo del bosque. Estaban ahí apacentando sus ovejas los pastores. Y de pronto se le aparecen ángeles en los cielos. ¿Y qué les dicen? Lucas 2, 10 y 11 dice, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lo oímos en Efrata. Y nosotros por fe oímos y creemos que Jesús es hijo de David, nacido en Efrata, en Belén. Ya ven cuán hermoso, o sea, es un salmo profético. Y es hermoso que ellos después, dice, y vinieron y nos postraremos ante el estrado de sus pies. Los pastores fueron y se postraron ante este pequeño que había nacido en Belén, que era el Mesías. También vinieron los reyes del oriente, que vieron la estrella del Señor que había aparecido en el cielo, una señal, y vinieron y se postraron al estrado de sus pies. O sea, se cumplió al pie de la letra esta profecía, que lo iban a escuchar en Efrata y que iban a venir y se iban a postrar delante de él. Ahora nosotros escuchamos esa hermosa noticia y también tenemos que postrarnos delante del Señor agradeciéndole por haber enviado a este Salvador para nuestras almas. Amén. Antes que Dios enviara a su Hijo Jesucristo, muchos años atrás, ya Dios había dicho a Moisés que construyera un tabernáculo, que es el prototipo de lo que Cristo iba a hacer en nosotros, en nuestros corazones, en estos días. O sea, después de su muerte y resurrección. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y así lo hicieron. Cristo, o sea, el Señor quería vivir entre su pueblo en un lugar llamado tabernáculo. Cristo quiere vivir en nosotros en un lugar llamado templo, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Ya ven, mis amados hermanos, cómo todo tiene relación en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y pues es hermoso saber estas cosas. Y si con tanta diligencia Moisés construyó el tabernáculo, preparó a los sacerdotes, a los levitas, los purificó para que adoraran al Señor día y noche, ahora nosotros. Por eso dice, y tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Así nosotros somos llamados a ser sacerdocio santo del Señor y tenemos que vivir una vida pura, justa, delante de Jesús. Amén. Los sacerdotes se tenían que vestir de justicia. Los que servían en el tabernáculo debían ser personas justas, entregadas, consagradas, dedicadas. Así nosotros somos llamados. Primera de Pedro 2:9 nos dice claramente el Señor, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Por eso es que es tan importante que vivamos en justicia, porque somos el templo del Señor, llevamos la tarea de ser sacerdotes del Señor, levitas del Señor, o sea, adoradores verdaderos que adoren al Señor en espíritu y en verdad, y para hacer posible esta tarea, tenemos que vivir en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así el Señor podrá morar en el lugar de su reposo. Amén. Vamos ahora a leer el versículo 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Siempre los siervos del Señor pedían, Señor, haznos ver tu rostro. Vuelve tu rostro hacia nosotros. Es muy importante tener la benevolencia de Dios y los siervos del Señor lo entendían. Por eso, Señor, no voltees tu rostro de nosotros, sino
refleja tu luz, la luz de tu rostro sobre nosotros, para que nosotros podamos andar bajo tu luz, bajo tu justicia. Amén. Dice, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. El Señor le dio una promesa a David. Y vemos que Dios mismo la cumplió, sabiendo que muchos hijos de David, o sea, los descendientes de David, que después de Salomón, vemos la historia, uno servía a Dios, el otro no le servía. Uno agradaba a Dios, el otro andaba en caminos de ídolos, de idolatría y cosas así. Pero Dios es fiel a su palabra. Por eso envió a Jesucristo, descendiente de David, para cumplir esta promesa que le había dado. Porque Dios es fiel, Dios es justo a sus promesas. Por eso vemos que esta es una oración por bendición sobre el Mesías. Spurgeon, razonando estos versículos, dice, por David son aceptados todos los ungidos en él. O sea, todos los ungidos reyes en Israel fueron aceptos por Dios por causa de la promesa que Dios le dio a David. Dios bendijo a Salomón y a los reyes sucesivos por amor a David, y nos bendecirá a nosotros por amor a Jesús. Y ahora el Padre le prometió a Jesús bendecir a la descendencia de Jesús, o sea, no carnal, sino espiritualmente, por amor a Jesús, por amor a su Hijo. O sea, vemos constantemente la relación entre Dios y entre Dios y David y el Señor con su Hijo Jesucristo. Y asimismo el Señor nos bendice en su gran misericordia y nos promete que seremos el templo del Señor si guardamos estas cosas como lo hacía David. Amén. Es la relación que quería expresar a ustedes. Porque Dios lo que le prometió a David lo cumplió enviando al Mesías. Y tenemos una promesa, otra, que se debe cumplir, que es que Jesucristo vendrá a recoger a su iglesia, a recoger a los que ama, a sus escogidos. Entonces, amados, vamos ahora a leer el versículo 13 al 18, que vienen siendo ya los últimos versículos, que dicen así, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. ¿Ven? Es Dios mismo hablando. No es un profeta, no es nadie, es Dios mismo hablando. Yo escogí a Sión y la he querido. Y habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, y a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? La promesa que Dios le dio a Sión, a su pueblo escogido, pues claro. Dios escogió a Sión porque la ha querido. Nadie puede entender la elección de Dios. Es interesante que Israel es uno de los países más pequeños de todo el mundo. Pero Dios escogió a Israel. Dios escogió a Abraham, lo sacó de la tierra de Ur, lo llevó hasta el lugar y le dirá, esta tierra será para tu descendencia. Y Dios lo cumplió. Hoy día, muchos países están en contra de Israel. Pero cuando Dios escoge algo, ¿quién puede ponerse en contra? Por mucho que el diablo inspire a sus súbditos, a todos aquellos que no aman a Dios y no aman a Israel, no va a cambiar el hecho de que Dios escogió a Israel y escogió el monte de Sión para habitar ahí. Porque en un futuro, en el milenio, Cristo vendrá, pondrá sus pies sobre Jerusalén y reinará ahí por 1000 años, hasta que, bueno, ya después toda la tierra será destruida, el cielo y la tierra pasará, pero el Señor reinará para siempre, juntamente con sus santos. Dios escogió y nadie puede decir por qué lo escogiste. Hacia nosotros. ¿Quién puede explicar por qué el Señor me escogió a mí? ¿Por qué escogió el Señor a tu persona?
No lo podemos explicar. Y aunque muchos se levanten contra nosotros, cuando Dios nos escogió, es porque nos escogió, porque quiere vivir en nosotros, quiere morar en nosotros. Lo único que podemos hacer es como David, guardar, querer de todo corazón agradar a Dios, hacer que el templo sea una verdadera morada, un lugar de reposo. Un lugar de reposo, nosotros lo podemos entender. Un ejemplo, trabajamos mucho y vamos de vacaciones a un lugar, tal vez un hotel que tenga piscina, que tenga la playa cerca, y ahí reposamos, ahí descansamos. Esa es nuestra idea, ¿no? Pues humana. Pues el Señor quiere reposar en nuestros corazones. Y esto se hará posible cuando tenemos un corazón conforme a Dios, como lo tenía David. Amén. Cuando nos guardamos para Dios. Y Dios escogió a su Hijo Jesucristo y el Señor Jesucristo escogió a su iglesia. Y en la iglesia, que no es un templo, porque la iglesia no le pertenece a esta tierra, es algo idea de Dios, es algo espiritual, es algo que no podemos tocar, pero sí podemos vivir porque somos iglesia de Cristo. ¿Qué hay ahí? Bendición. Los pobres son saciados porque Dios escogió a su iglesia, porque Dios le dio poder a su iglesia, porque Dios ama a su iglesia. Dios la eligió porque la quiere, porque la ama, porque la prepara para un día estar en el cielo. Por eso Dios envía bendición sobre su iglesia. ¿Ya ven? Cómo Dios en los Salmos, donde todavía no existía la iglesia, ya nos habla de lo que iba a ser en el futuro, o sea, en nuestros días. A los pobres serán saciados de pan, los sacerdotes serán vestidos de salvación. Vemos que los sacerdotes en aquel templo, inclusive en los tiempos de Jesús, eran personas corruptas. Ellos mismos condenaron al Señor Jesucristo, al Mesías. Pero en la iglesia, los sacerdotes, que somos nosotros por la misericordia de Dios, somos revestidos de la salvación del Señor, de la justicia de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Qué vemos? Los santos darán voces de júbilo. Habrá alegría en la nación santa, en el pueblo escogido por Dios. Habrá alegría en la iglesia, porque Dios mismo mora entre nosotros. ¿Ya ven, amados hermanos, cómo se cumplió y cómo proféticamente se ha cumplido este salmo? Es hermoso. Y pues vemos aquí que el salmista usa 3 palabras que son importantísimas, que describen la bendición de Dios sobre David y sobre la futura iglesia, sobre el pueblo del Señor, que hoy somos nosotros por la misericordia de Jesús. No menospreciando a Israel. Israel es escogido y Dios los va a salvar. Pero hablamos ahora de las 3 palabras importantes. Poder, dice, vamos a leer. Allí haré retoñar el poder de David. He puesto lámpara a mi ungida. Poder, lámpara y más. Sobre él florecerá la corona. Poder, lámpara, corona. Reflejan la bendición de Dios sobre David, sobre su ungido, que es Jesucristo, y esta bendición cae sobre nosotros también por la gran misericordia del Señor. El poder. Fíjense cuando Jesús es Dios. Cuando vino a la tierra, aunque estaba en carne, Él era Dios. Él es Dios. Y Él, cuando resucitó y se le presentó a los discípulos, para que ellos no tuvieran nunca duda más, Él dijo estas palabras. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, más que el poder que tuvo David sobre toda su nación por 40 años, la tiene el Señor Jesucristo, desde la eternidad hasta la eternidad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos da el poder de estar sobre los pecados. Nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Imagínense el gran poder reflejado en Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que darle gracias al Señor por esto. Vemos también la lámpara.
la palabra de Dios es lámpara para nuestros pies. Podemos leerlo, ¿no? Pues en el Salmo 119 se habla mucho de la palabra del Señor y que es lámpara a nuestros pies. Que vemos también en Primera de Reyes 15:4, y yo les invito a que abramos porque el Señor nuevamente nos habla de David y dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, sosteniendo a Jerusalén. Amén, por cuanto David había andado en los caminos del Señor, agradándole a Jesús. Por amor a David, Dios escogió a su descendencia para que fueran lámpara en su pueblo. Cristo es la luz del mundo. Era la lámpara prometida para Jerusalén y se cumplió. Amén. Y ahora Jesucristo, el Mesías, le dio a sus discípulos, o sea, a nosotros, la potestad de ser luz para este mundo. Porque no damos nosotros luz, sino que reflejamos la luz de Cristo. Y el Señor nos dice que mantengan sus lámparas encendidas. Con el Espíritu Santo podemos estar encendidos para el Señor, podemos servirle y ser luz a este mundo. Hermosa promesa, y vemos cómo se ha cumplido. Por amor a David, Dios cumplió estas cosas en nosotros también. Y la corona es símbolo de poder. Amén. El Señor prometió: al que venciere, le daré la corona. Corred de tal manera, dice Pablo, que obtengáis la promesa, que obtengáis la corona que Dios ha preparado a todos aquellos que le aman. Entonces, vemos, mis amados hermanos, Dios fue fiel para con su siervo David. Y cumpliendo su promesa, envió al Mesías, que cumplió todo lo que está escrito en la palabra acerca de él. Y el Señor Jesucristo escogió a su iglesia para que vivamos conforme a la palabra del Señor y podamos ser morada del Señor para siempre. Amados hermanos, cuidemos nuestros corazones, cuidemos nuestro espíritu y nuestras almas, porque somos templo del Dios vivo. Que el Señor les bendiga grandemente.